Amados hermanos, una vez más queremos recordarles que estamos en el año del centenario de nuestra primera iglesia bautista de Rivas, Nicaragua. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos ha permitido un siglo de testimonio cristiano. Les saludamos en el nombre del Señor. En esta ocasión vamos a detenernos en una pregunta que es muy importante. ¿Qué hacemos por nuestra salvación? Es la pregunta. Y vamos a basar esta reflexión en la epístola del gozo. Así se llama la carta que San Pablo escribe a la iglesia de Filipos, es decir, a los filipenses, en el capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, podemos decir que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento la obra de la salvación se establece en forma tan breve y destacada. San Pablo, con sumo cuidado, usa las palabras más adecuadas para referirse a un asunto tan importante como es la salvación. No sé cuántos de nosotros hemos pensado, estamos pensando en qué será de nosotros después que nos marchemos de este mundo. Porque existen, como lo hemos dicho infinidad de veces, hay dos caminos, hay dos puertas, una es estrecha y la otra es ancha. Hay un camino angosto y el otro camino es estrecho. ¿En cuál camino nosotros vamos marchando? ¿En cuál de las dos alternativas nos encontramos? Porque es bueno arreglar esto con tiempo, ahora que tenemos los 5 sentidos en plena facultad y que tenemos los recursos suficientes para darnos cuenta y para reflexionar con detenimiento alrededor de lo que será de nosotros cuando hayamos partido de este mundo. La salvación ha sido una preocupación del hombre hasta en los mitos, es decir, antes que apareciera la filosofía, existía un mito conocido como el mito soteriológico, que será del ser humano después que haya partido de este mundo. La soteriología es el estudio precisamente de la salvación. Y San Pablo lo hace en este pasaje de la epístola del gozo, así se conoce Filipenses, porque San Pablo, a pesar de que estuvo cautivo, estuvo preso en Filipos, pues él nunca se mostró desesperado, nunca mostró tristeza, ni mucho menos, sino que podríamos decir que fue el prisionero más alegre, más contento, con todas las medidas de seguridad
habida y por haber en aquel entonces. Pero a pesar de eso, San Pablo escribió esta epístola desde la prisión y le dice a los hermanos de Filipo y a nosotros también: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí nos habla de una manera muy, pero muy sencilla y de una manera, podríamos decir, dinámica acerca de la salvación. Entonces, cuando dice aquí, ocupaos, del verbo, de luego, ocupar, en este caso, ocuparse en griego significa hacer una cosa de manera íntegra e integral, plena, completa, total y perfecta, de modo que se termine, y es decir, y se logre concluir. No dejar esto, como se dice popularmente, a medio camino, a medio andar. No se queden en el camino, nos diría San Pablo. Si usted ya dio el paso, continúe. Porque recordemos que tanto la conversión como la salvación son procesuales. Es decir, hay un momento en el cual nosotros empezamos a caminar, empezamos a andar en el camino de la salvación. Y cuando empezamos a andar en ese camino, cuando nosotros confesamos públicamente que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el primer paso, lo que llamamos el salto de la fe. Y cuando nosotros damos ese paso, pues tenemos que continuar ininterrumpidamente a pesar de todos los obstáculos que se puedan presentar en el camino. Pero lo importante, como lo hemos dicho muchas veces, porque esto es vital, es la perseverancia en los caminos del Señor cuando ya hemos tomado una decisión de seguirle, cuando hemos decidido seguir a Cristo, como dice un canto por ahí. Entonces nos dice San Pablo: no se complazcan con una salvación a media, una salvación parcial, porque eso no existe. Como quien dice, hoy puedo llevar esta vida, mañana llevo otra, y así, es decir, nadando en dos aguas, y eso no está bien. ¿Somos o no somos? ¿O somos de Jesucristo o somos del otro lado, que ustedes saben quién es el adversario que nos asedia día y noche, que no cesa de tratar de sacarnos, de desviarnos del camino correcto? Continúen hasta que la obra de la salvación llegue a realizarse en ustedes en forma plena y definitiva. Ningún cristiano puede contentarse con menos que con el beneficio total del Evangelio. ¿Y cuál es ese beneficio total del Evangelio? Pues sencilla y llanamente la salvación de nuestras almas, es decir, lograr la vida eterna, lograr la vida plena, la vida abundante que solamente nuestro Señor Jesucristo nos la puede dar, nos la puede ofrecer. San Pablo continúa diciendo: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los verbos producir y hacer
en griego tienen el mismo significado. Y se pueden notar dos cosas importantes. Y estas dos cosas son las siguientes. Siempre se aplica a la acción de Dios. Cuando dice, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces se aplica a la acción de Dios en el ser humano. Y por el otro lado, siempre se aplica a una acción efectiva. Es decir, que esa acción produce resultados, produce frutos, beneficios en el ser humano si opta, si decide comprometerse con Cristo, que es lo que nosotros recomendamos siempre. El mayor y mejor compromiso que nosotros podemos hacer en esta vida terrena es comprometernos con Cristo, para que podamos de esa manera garantizar nuestro futuro y también asegurar nuestra salvación siempre y cuando nosotros perseveremos, permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Todo el proceso de la salvación es una acción de Dios, y esta acción es efectiva porque es su acción, porque Él es el que produce, genera en nosotros esa acción. Y la acción de Dios no puede frustrarse ni quedar inconclusa. Debe ser plenamente efectiva. Como hemos observado, este pasaje es un modelo claro de la modalidad de la salvación. Y aquí nosotros encontramos algo que para mí siempre ha sido algo extraordinario y que conviene que nosotros meditemos detenidamente cuando en la misma carta que escribe San Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipo y a nosotros también, dice de la siguiente manera en el capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Vean ustedes, hermanos, ahí está la perseverancia, la constancia que debe haber en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el premio supremo? Pues la salvación plena, completa y total del ser humano que ha optado, que ha decidido por su voluntad también, porque la voluntad de Dios siempre está disponible, todo el tiempo, pero también depende si nosotros queremos o no queremos. La salvación es de Dios, de eso tenemos que estar muy claros, porque Él es el que produce por su buena voluntad el querer como el hacer. Es Dios quien obra en nosotros la voluntad y el deseo de ser salvos. Dios despierta ese deseo en nuestros corazones. Ahora bien, ¿y por qué nos resistimos a esa influencia, a ese deseo, a ese interés, a esa preocupación que Dios tiene por salvarnos,
a cada uno. ¿Salvarnos de qué? Pues muy bien, de la muerte, del infierno, del pecado. Eso es lo fundamental. Entonces, el comienzo del proceso, por eso dice aquí, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo el inicio del proceso de la salvación. No depende de ningún deseo humano. Solo Dios es el que lo despierta, es decir, nos estimula a alcanzar la salvación. La continuación de este proceso, fíjense, seguimos hablando de proceso, depende de Dios. Sin su ayuda no puede haber ningún progreso. Sin su ayuda ningún pecado puede ser vencido. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos esa relación estrecha con Dios y constantemente le estamos pidiendo, le estamos suplicando que nos ayude, que nos dé fortaleza suficiente para vencer la tentación, pues ahí nosotros podemos encontrar efectivamente la mano poderosa de Dios. Entonces, lo que sucede pues con la salvación, tanto los hombres como las mujeres, nunca recibiremos la salvación mientras no respondamos al llamado de Dios y tomemos en cuenta lo que Dios nos ofrece y lo que Él demanda de nosotros. No puede haber salvación sin Dios, pero tanto los hombres como las mujeres debemos recibir lo que Dios nos ofrece. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, de la muerte y del infierno y darnos la oportunidad de alcanzar la salvación. Muchas gracias, Señor, por ese regalo, por esa generosidad. Alabamos siempre y glorificamos tu santo nombre. En el nombre sagrado de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.